Hola, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien. Eh, la idea es que podamos seguir progresando un poquito en el tema de la fuerza. Con Javier ya vieron hipertrofia, si bien estuvimos hablando de rutinas de internet de principiantes y demás. La idea es conocer ya hay características específicas del entrenamiento de cada una y a partir del conocimiento de los diferentes tipos de fibras. Entonces, eh, sabemos que la hipertrofia es un tipo de entrenamiento en el cual obviamente el objetivo va a ser generar un estrés metabólico y un estrés mecánico junto con un cierto grado de daño muscular para que la conclusión del resultado sea el aumento del volumen de las fibras. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos mejorar la capacidad de levantar una carga? En el entrenamiento de hipertrofia, dependiendo del tiempo de entrenamiento que yo tenga, a veces vemos que hay un mejoramiento simultáneo en las dos cosas. Veo que levanto más carga y al mismo tiempo hay aumento de la masa muscular, pero en ciertos periodos no. O yo puedo pretender levantar más carga para, por ejemplo, para aplicarlo a un deporte o para potenciar el entrenamiento de hipertrofia posterior, que es otra metodología, sin necesidad de que en ese momento se estén aumentando los perímetros musculares, o sí estoy estimulando la hipertrofia a nivel sarcométrica. Entonces, cuando entrenamos la fuerza, tenemos que plantearnos qué tipo de fuerza vamos a mejorar. Podemos hablar de la fuerza máxima, podemos hablar de la fuerza explosiva, podemos hablar de la fuerza resistencia. Entonces, si ya vimos que si yo quiero mejorar un volumen muscular, el tipo de carga que voy a tener que utilizar va a ser intermedia para llegar a una cierta cantidad de tiempo de tensión, lo cual genera un estrés metabólico, sumado al estrés mecánico. El resultado va a ser hipertrofia. Estrategias, bueno, tiempo de ejecución, los descansos o las recuperaciones intermedias van a ser incompletas, con el objetivo de aumentar la fatiga por una recuperación también incompleta de la fosfocreatina y más necesidad de usar glucógeno. Pero existen otro tipo de entrenamientos en el cual están basados en la fuerza. En personas avanzadas y a veces no tanto, yo puedo plantear un tipo de entrenamiento en el cual, si bien el objetivo principal sea la fuerza, con el tiempo empieza a haber cambios estéticos también, con trabajos de tipo intermedios, por ejemplo. A ver, ¿a qué me refiero? Supongamos que tengo un alumno que el tiempo que tiene para ir al gimnasio es bastante acotado, 2 o 3 veces por semana, nada más, en el cual ya tiene un nivel de entrenamiento, supongamos que es un intermedio, en el cual ya sabe ejecutar sus movimientos, hay una base bien hecha en la zona media. Entonces, existe tipos de entrenamientos como se llaman los full body, en el cual entreno todos los grupos musculares en un solo día, que si bien es muy usado en la rutina de principiante en circuito, cuando tengo cierto nivel y ya mi objetivo es el entrenamiento puntual de la fuerza, no van a ser más en circuito, van a ser por series y repeticiones convencionales, o sea, hasta no terminar un ejercicio no voy a pasar al otro. Y por el poco tiempo y tal vez el gusto de entrenamiento, puedo basarme en ciertos ejercicios de intensidad importante y bien básicos. O sea, si yo tengo ciertos meses de entrenamiento o incluso soy un avanzado, ¿podría mi entrenamiento desarrollarse a partir de un rango de 4, 5, 6 ejercicios en cada sesión de entrenamiento sin ningún problema? Eh, un ejemplo de esto sería hacer, primero vamos a definir, ejercicios básicos. ¿Cuáles son? Que este tipo de rutina, que es la otra cuestión, es que todo lo que esté apuntado a la fuerza máxima está siempre hecho con ejercicios básicos. Acá no van a existir los ejercicios de aislación. A lo sumo, si el objetivo es un poco estético, recreativo, puedo agregar algún trabajo de grupos musculares como bíceps o tríceps con un trabajo apuntado más a la fuerza. Es factible, si fuese un deportista en general no va a hacer falta, excepto cuestiones particulares o reforzar alguna zona puntual, pero en general no. Acuérdense que estos deportistas trabajan en movimientos globales. Entonces, volvemos. Si quiero hacer un trabajo full body, ¿cuántos ejercicios necesito? 4, 5, 6 máximo, más no necesito. En una rutina obviamente que se puedan dividir los músculos o, repito, o un sistema full body en el cual trabajo todos en un solo día. Entonces, ¿qué pasa si yo un día voy al gimnasio? Siempre hablamos de intensidades que me permitan hacer esto.
y hago, por ejemplo, sentadilla, press de banco plano, tirones en la dorsalera, o si tengo la posibilidad, eh, dominadas, eh, un press militar, por ejemplo, y es suficiente. Puedo hacer un agregado de peso muerto en el caso que esos trate de completar todo el cuerpo en un solo día y no haya divisiones. Entonces, con muy poquita cantidad de ejercicios, traté de involucrar todo el cuerpo. Pero la diferencia de este tipo de trabajo, cuando son más aislados al trabajo de hipertrofia, en el cual combina ejercicios básicos con aislados, es que el tiempo de descanso va a ser mucho más amplio. El tipo de ejercicios que voy a elegir va a generar un impacto muy diferente en mi organismo que el que pasa cuando hago hipertrofia, en el cual, en primer lugar, los grados de fatiga van a ser muy bajos, los descansos, repito, van a ser amplios. La fuerza estructural que se va a adquirir es diferente al de hipertrofia. A ver, cuando una persona entra en hipertrofia, obviamente levanta cargas, hace sentadilla con buenos pesos, hace prensa, pesos muertos y demás con cargas importantes, pero en el trabajo de fuerza estas cargas son superiores. Entonces, que todo mi sistema, todos mis sistemas en realidad, básicamente el muscular, el esquelético o el articular y el nervioso, tengan que pasar en consecuencia glandular por el esfuerzo, tengan que pasar por cargas muy intensas y siempre está dado por ejercicios básicos, hace que el nivel de fuerza, repito, estructural de todo mi organismo sea superior. O sea, por ejemplo, si necesito mejorar toda mi estructura, como si fuese un jugador de rugby, donde tengo que chocar y demás, ¿qué me va a venir mejor? ¿Un entrenamiento de fuerza máxima o uno de hipertrofia? Siempre con de fuerza máxima, ¿sí? O sea, estructuralmente eh, es mucha la diferencia que voy a adquirir con este tipo de trabajo. Porque en primer lugar es que enfatizo todo en ejercicios básicos. En los básicos se involucran muchas estructuras musculares y articulares de forma simultánea. Y al tener que pasar por esas cargas durante una cantidad de segundos y con un peso que es difícil de movilizar, todo mi sistema se va a adaptar de otra forma. Mis músculos van a modificarse desde la estética. Con el tiempo sí se van a modificar. El volumen que se va a alcanzar no es tanto como si el trabajo puramente fuera de hipertrofia. Pero si yo solamente desarrollo este tipo de entrenamiento, la estructura muscular que se adquiere es diferente a la de hipertrofia. O sea, a ver, yendo en casos extremos, sería más visible verlo en un atleta de alto rendimiento, donde su hipertrofia es más de tipo sarcomérica, es más la hipertrofia tipo atlética, que se le diría, o ese cuerpo más atlético, a diferencia de la hipertrofia que tiene una apariencia más voluminosa. Entonces, desde la estética obviamente es una situación subjetiva, no hay un tipo de cuerpo que sea uno mejor que el otro, sino que va en base a los gustos particulares. Si a mí me gusta más tener un físico tipo atlético o más estilo culturista, eh, pero este tipo de trabajo me ofrece a veces una frecuencia en la semana no tan alta, si no tengo otra posibilidad, y en el entrenamiento donde todo mi cuerpo tenía que haber pasado por trabajos, por ejercicios de fuerza. O sea que es una opción bastante interesante. La sensación es muy diferente. El que está acostumbrado a entrenar en hipertrofia y siente esa fatiga localizada en los trabajos de, de puramente hipertrofia o de aislamiento, de aislación, o a veces con los básicos también, acá no se va a sentir. O sea, voy a sentir que hice muchísima fuerza, pero que la fatiga no es tanta, de hecho es muy baja, o casi nada diríamos. Eh, la dinámica es muy diferente y, repito, todo el organismo pasó por un sistema de fuerza y el nivel de refuerzo que tengo y estructural es totalmente diferente. O sea, si realmente te gusta hacer fuerza, podría entrenar una rutina como lo que hablábamos. Hay tres, por ejemplo, hay tres ejercicios que se le dicen los tres grandes, eh, que son el peso muerto, eh, la sentadilla y el press de banca, que son los utilizados para competición. Eh, el peso muerto barra despegue, porque después en realidad a veces se usa con términos intercambiables y vamos a ver que hay diferentes tipos. Hay uno que es
con mayor dominancia de cadera, y otro que, si bien tiene mucha dominancia de cadera, tiene alguna implicancia de la rodilla, y el cual está más hecho para fuerza máxima. Un trabajo de tracción muy fuerte, por ejemplo, como dorsales, puede ser un agregado a esos 3 que no están, como también un press militar. Entonces, repito, con 4 o 5 ejercicios tengo una forma de entrenar todo el cuerpo. Tengo que tener una buena recuperación entre series, la estructura muscular que voy a conseguir va a ser diferente, el refuerzo estructural va a ser muy diferente. Y no quiere decir que este tenga que ser un único sistema de entrenamiento. Yo podría tranquilamente entrenar con esta forma durante un periodo. Entonces digo, bueno, voy 3 veces al gimnasio, entreno todos los grupos musculares o 2 veces en este periodo porque no podía ir más. Entonces elegí hacer un trabajo en esta modalidad. Elegí hacer un entrenamiento de fuerza en el cual aumento el reclutamiento de unidades motoras. Por ejemplo, si yo a partir de este periodo, que ahora vamos a ver cómo se hace, podía levantar 70 kilos de ejercicio y terminado este periodo, cómo estoy trabajando en los ejercicios básicos, en el cual no hay fatiga. Si son básicos, me permite levantar más carga. Y al final de este periodo pude levantar más peso. ¿Qué hice? Recluté más fibras, o sea, active más unidades motoras o fibras. Y al volver, supongamos que esto lo hice temporalmente y después quiero volver al entrenamiento de hipertrofia porque ahora tengo más tiempo para entrenar, puedo ir 4, 5, 6 veces al gimnasio, puedo hacer las cosas apuntados a esto, a este tipo de objetivo, y ahora empiezo con trabajo pleno de hipertrofia, me voy a dar cuenta que por haber pasado previamente por el periodo de fuerza, aumenté el reclutamiento, entonces tengo más fibras activas y voy a inflar más fibras cuando haga el trabajo de hipertrofia. O sea que si yo trabajaba en 12 repeticiones en press de banca con 70 kilos, pero ahora por haber pasado por este periodo puedo hacer 12 con 80, obviamente está diciendo que voy a estar entrenando en hipertrofia un mayor número de fibras. Entonces, a esto se refiere con hacer un periodo de este tipo. O hay personas que les gusta entrenar siempre así, porque les gusta más la cuestión de mover kilos, que hacer el trabajo de fatiga y de aislación y de localización. Entonces, son trabajos que dan, repito, muchísimo resultado. Desde el punto de vista hormonal es muy impactante. Colabora mucho en las subidas hormonales y en los impulsos neurológicos, o sea, porque mi sistema nervioso se tiene que acostumbrar a hacerse cargo de esfuerzos mucho más intensos. Repito, el nivel hormonal va a ser diferente, desde los cambios estructurales el trabajo se va a sentir totalmente diferente. O sea, la persona ahora se pone realmente fuerte. ¿Son muy complicados de hacer? La verdad que no tanto. Sí, una forma de arrancar, dependiendo del objetivo que yo tenga, pero en general, supongamos que no estoy acostumbrado a hacer este tipo de trabajo. Mi recomendación es empezar con series de entre 6 y 8 repeticiones. Nosotros vimos que el trabajo de fuerza se realiza por debajo de 6, pero para un primer periodo, si no estoy muy adaptado y hago otro tipo de cosas, o series más largas normalmente, empiezo a adaptarme con este tipo de repeticiones. En este rango se mejora lo que se llama la hipertrofia estructural. En realidad la estructural se refiere a un tipo de hipertrofia más sarcomérica. Si hablamos de qué pasa cuando yo entreno entre 1 y 6 repeticiones o entre 1 y 8, es que a medida que me voy acercando a repeticiones más altas, voy a tener más cantidad de hipertrofia y a medida que voy bajando las repeticiones, voy a mejorar más la fuerza y menos la hipertrofia muscular. Por eso hablo de una hipertrofia estructural, que repito, es parte de la hipertrofia sarcomérica y se le llama una hipertrofia funcional, son términos que ponen algunos autores, que se habla de cuando son de 6 repeticiones más o menos para abajo. Toda es sarcomérica, los dos tipos. La diferencia es que la funcional es como un poco más aplicativa para potenciar gestos a futuro, como puede ser un deporte. La estructural mejora la sarcomérica, tal vez sin ninguna funcionalidad tan específica, sí, desde el punto de vista, repito, de la estructura, y cuando más se van subiendo las repeticiones, más empieza a ser sarcoplasmática la hipertrofia. Pero más o menos que se haya entendido. Pero a fines prácticos, la recomendación sería empezar con una cantidad de repeticiones de esta forma. ¿Por qué? Porque si yo estoy acostumbrado a entrenar, por ejemplo, en hipertrofia constantemente, 10 repeticiones, 12, 15, eso me permite hacer una carga, supongamos que son 70 kilos.
de X ejercicio. Ahora, si mañana me quiero poner a entrenar de a 4 repeticiones de golpe, la carga que voy a tener que utilizar va a ser muy superior. Voy a ya usar 100 kilos, por ejemplo, para hacer 4 repeticiones. Y tal vez lo entreno un día y no me pase nada, pero voy a entrenar otro día y otro día más y otro día. Y el sistema osteoarticular se va a empezar a estresar y en poco tiempo va a haber una lesión porque no hay una adaptación todavía hecha. Entonces la recomendación sería, de una forma simple, poder empezar con 6-8 repeticiones. Esto va a generar un tipo de hipertrofia diferente y obviamente 6-8 repeticiones voy a usar una carga que no es tan alta todavía y va a permitir que mi sistema se vaya adaptando. ¿Por qué que se vaya adaptando? Porque puede pasar que me adapto mucho más rápido desde un tipo de tejido que de otro. En realidad no es que puede pasar, es así. Un ejemplo muy simple sería lesiones que hay con el uso de esteroides. ¿Qué pasa con el esteroide? Cuando alguien empieza a utilizarlos y no hay un buen control de entrenamiento, el nivel de fuerza sube de una forma muy vertiginosa, muy rápida. Por lo tanto, mis músculos van a tener posibilidad de manejar mayores cargas, pero muchas veces mis articulaciones no están todavía adaptadas. Entonces, personas que empiezan con un plan de esteroides para incrementar la masa muscular, la fuerza, se dieron cuenta que en poquitas semanas pueden levantar muchísimos más kilos, en el cual mi sistema muscular tal vez se adaptó, pero mi sistema articular, ya dígase tendones, ligamentos y demás, todavía no se adaptó porque tiene por una naturaleza del tipo de tejido, tarda mucho más tiempo en adaptarse y no se hizo cargo todavía o no se llegó, no estuvo a la altura del nivel de estrés y termina lesionado. Entonces, lo ideal es que siempre sea progresivo. Por más que yo quiera entrenar la fuerza, no puedo entrenarla de una forma tan drástica o tan rápida. Entonces, trabajando entre 6 y 8 repeticiones. Por ejemplo, si mi objetivo no es deportivo, puedo trabajar durante muchísimo tiempo en esta cantidad y lograr muy buenos beneficios, si hablamos de rutinas de fuerza. Fíjense que el 6 y 8 está medio intermedio entre la fuerza y la hipertrofia, entonces saco beneficios de los dos lados, realmente sirve. En el caso de que con el tiempo quiero ir progresando mis kilos a levantar, podría ya empezar después de algunas semanas en un rango de entre 5 y 6 repeticiones, después ir a un rango de 4 y 5 repeticiones, ir a un rango entre 3 y 4 y alguna que otra vez tocar las intensidades más altas cercanas a 1 y 2 repeticiones. Pero la idea es que siempre sea progresivo. La recomendación es no trabajar de forma muy drástica, muy repentina. Si estoy acostumbrado a un rango de repeticiones, de golpe si estoy acostumbrado a las 8, 10, 12, irme de un día para otro a las 3, 4 repeticiones, porque eso, si no es una sesión, es en la otra o en la otra, te va a terminar lesionando. Entonces siempre la progresión, darle tiempo a las articulaciones que se vayan adaptando y la evolución y las mejoras van a ser mucho más válidas, mucho más consolidadas sobre otra base. Realmente una forma de trabajo que hoy se está usando mucho, pero tengo que saber 2 o 3 detalles para que realmente, en realidad son muchos, pero vamos a los más básicos para que esto salga bien. Uno es empezar por intensidades bajas. Prueben diagramarse, un trabajo generalizado en el cual yo hago, por ejemplo, 6 u 8 repeticiones, elijo 5 o 6 ejercicios, o entre 4 y 6, y el trabajo de zona media tiene que ser acorde a este nivel de trabajo. O sea, ya no me sirve hacer un trabajo nada más de repeticiones o de fatiga. O sea, acá tengo que hablar de activación de zona media, de que se pueda hacer cargo del trabajo que viene después. La cantidad de descanso entre series va a estar entre los 2 y 3 minutos. Ya dijimos, la cantidad de ejercicios van a ser baja y van a ser totalmente básicos. La técnica es elemental, acá no puedo jugar con la cuestión técnica, por eso es la fatiga. Si yo hago un trabajo con grandes niveles de fatiga, lo más factible es que en algunas repeticiones la técnica se modifique
por cuestiones de adaptación al movimiento y eso lleve a un tipo de lesión tranquilamente. Así que el tiempo de descanso es muy importante y no trabajar sobre la fatiga. La cantidad de trabajo total no tiene que superar, les diría, 45 minutos, una hora. En realidad hasta la hora y media yo estoy con un nivel hormonal que puede ser no tan bajo. Más de la hora y media se dice que los trabajos de fuerza ya habla de un nivel muy muy bajo y el pico hormonal cuando yo empecé a entrenar está más o menos a los 45 minutos. Por lo tanto, un entrenamiento tiene que, en la medida, en lo posible, no prolongarse tanto. 45 minutos, una hora, tal vez un poco más, depende ese día. A veces no requiere otro tipo de ejercicios. Uno le parece que va a hacer falta alguna localización. La realidad es que cuando uno hace un ejercicio básico, trabajan grandes músculos. Cuando hubo un press de banca con ciertas cargas, estoy estimulando el pectoral, el deltoides, el tríceps enormemente. Por eso a veces no hace ni falta irse a trabajos aislados. Cuando hubo un trabajo de tracción, estoy trabajando el dorsal ancho, el redondo mayor y menor, además de músculos que colaboran en la rotación y aducción de la escápula, cierta porción del tríceps, el bíceps braquial, braquial anterior, músculos del antebrazo, ¿sí? O sea, estamos hablando de movimientos muy completos, ni hablar de la sentadilla o el peso muerto, donde se involucran grandísimas cantidades de músculos y encima músculos de gran tamaño. El impacto metabólico es muy interesante porque uso trabajos y músculos, repito, de gran envergadura. Y otra cuestión que no podemos descuidar, estamos hablando de la técnica, o sea, ya acá es mucho más peligroso que yo haga algo mal. De golpe, si hago mal un ejercicio de bíceps, es poco factible que me lesione, pero haciendo una sentadilla donde yo desconozco la técnica o la fatiga porque no supe cuándo parar en la serie, me hizo hacer un mal movimiento, tranquilamente me voy a lesionar algo de la columna y eso es muy riesgoso. Puede pasar una sentadilla, me puede pasar un peso muerto. Por eso acá la técnica es elemental, o sea, tengo que conocer a la perfección la técnica de estos movimientos y no hacer estos ejercicios si yo no sé que los ejecuto bien. O sea, vamos a ver parámetros de cómo hacer una sentadilla, cómo hacer un peso muerto, cómo hacer una dominada, un press de banca. O sea, son todos trabajos que técnicamente tienen una necesidad de perfección técnica, digamos, de alguna forma. Y el otro punto que es elemental, ya hablamos de la intensidad, que sea progresiva, el trabajo de zona media, la técnica, los descansos. Fíjense que es totalmente muchas cosas diferentes a la hipertrofia. Y otra cosa que es elemental, si quiero mejorar en esta cuestión, es la variación de carga. Variación de carga es un tema que después lo vamos a ver a futuro con mayor profundidad, pero está referido a la necesidad de ir haciendo adaptaciones semana a semana. O sea, yo sé que, y a veces me doy cuenta, si entreno mi plan de semanal o mensual de trabajo, me doy cuenta que una semana tengo un rendimiento y la semana siguiente, sacando otros factores, que pueden ser no comí bien, no dormí bien o lo que sea, pero en general, si esos son más o menos estables, me voy a dar cuenta que hubo una semana que rendí más, otra que rendí menos. Esa fluctuación, esa ondulación en el rendimiento está debida a que nuestro cuerpo va adaptándose, va supercompensando en base a estímulos previos. Y si hay un proceso de supercompensación, yo tengo que saber que hay ciertas variantes que puedo respetarlas previamente y que no sean todo el tiempo en carga y volumen o nivel de trabajo de forma ascendente. O sea, muchas veces tengo que hacer un descenso, no muchas veces todas, le diría, cada tanto tiempo para que la mejora sea mayor. Entonces, esto en periodización deportiva muchas veces se refiere como a microciclos. Microciclos normalmente en la periodización se habla de que es una semana de entrenamiento. Serán entrenamientos, si lo han escuchado, de base, de recuperación, de choque, donde yo una semana entreno más fuerte, la otra más, la otra menos. Esto es sacado de entrenamiento deportivo, pero yo lo puedo aplicar a cualquiera. No tiene que ser un deportista quien se lo aplique, porque de hecho las leyes a nivel supercompensación son las mismas para todos.
Por lo tanto, o sea, obviamente va a variar la magnitud y el rendimiento de cada uno, pero la simpleza está en que si yo esta semana, por ejemplo, entrené con cierto nivel de trabajo, que lo voy a graduar con las series y repeticiones, y la semana que viene, por haberme adaptado a esta semana de trabajo, puedo entrenar más fuerte, por ejemplo, voy a aprovechar ese aumento del rendimiento, voy a escalar o voy a subir, por ejemplo, la cantidad de series, alguna carga más en alguna de las series. O sea, el trabajo total tiene que ser mayor. Ojo a esto, que si estoy hablando de más series, son más series, no más repeticiones, o más repeticiones totales, no por serie. A ver, un ejemplo de esto sería, esta semana hice 4 de 8 mi rutina. Bien, semana que viene, si quiero entrenar más intenso, voy a hacer, por ejemplo, en lugar de 4 de 8, hago 3 de 8 y 2 series de 6. O sea, series totales, repeticiones totales, perdón, van a ser más. Si yo sumo todas las repeticiones, en la primera semana de cada ejercicio hice, por ejemplo, 4 por 8, hice 32 repeticiones y la otra semana terminé haciendo 36 repeticiones, lo cual parece que son 4 repeticiones nada más de diferencia, pero sumado entre todos los ejercicios, el volumen que recibió el organismo es mayor. Sumado a que las series de 6 fueron más pesadas que las de 8, entonces eso llama que subió la intensidad y subió el volumen de trabajo. No voy a subir, si mi objetivo es fuerza, no voy a subir las repeticiones por serie. No voy a hacer 3 de 8 y la semana que viene por hacer más quiero hacer 4 de 10. Pues si hago 4 de 10 tengo que bajar la carga y el volumen es mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué hago la semana siguiente? Aumento el estrés a partir de más series y un poco más de peso. Esa es una forma, no quiere decir que es la única, hay montones. ¿Y qué podría hacer la semana que viene? La que viene, en lugar de seguir subiendo, tal vez mi organismo ya viene con 2 semanas de aumento de intensidad, porque la primera fue más o menos difícil y la segunda fue mucho más difícil. Entonces tal vez subir una tercera semana sería mucho, esto siempre dependiendo de mi nivel, pero en la mayoría de la gente tal vez sería demasiado. Entonces mi opción podría ser la tercera semana bajo la carga. O sea, entreno más fácil que la primera y que la segunda. Al hacer esto, ¿qué logré? Una supercompensación de una acumulación de trabajo de 2 semanas seguidas. El resultado va a ser que la cuarta semana, en realidad sobre el fin de semana de la tercera, pero sí la cuarta, mi rendimiento va a ser mayor. Entonces, por ejemplo, si entreno 2 semanas seguidas con intenso y una tercera semana fácil, fácil quiere decir menos series, eso es un sistema de variación de carga de 2 por 1. 2 semanas difíciles, una fácil. Si fuesen 3 semanas difíciles y una fácil, se llama 3 por 1. Si fuese una difícil y una fácil, se llama 1 por 1. La recomendación, ¿cuál es? Empezar siempre con 1 por 1 y al tiempo, cuando ya veo que no hay más mejoras, porque esto es muy medible, son muy tangibles las mejoras, cuando empiezo a trabajar con esta variación, no quiere decir que siempre tenga que hacer trabajos al límite, pero si entrené con una carga que me costaba llegar a 6, por ejemplo, supongamos que eran 50 kilos y me costaba, me voy a dar cuenta que dentro de 3 semanas o 4 voy a hacer fácil. Entonces, esas 6 ya la tengo que hacer con 55, porque me adapté. Si esto es constante, yo por ejemplo, cada 3 semanas mejoro la carga, gano unos kilos más. Algunas semanas serán 2 kilos más, 3, 5. Los primeros días se puede hasta ganar más, depende cuál sea el movimiento. Entonces, al cabo de algunas semanas, yo tengo una diferencia de peso bastante importante. O sea, el ejercicio con el que hacía 50 kilos, estoy haciendo con 60, con 70, con 75, 80. Eso quiere decir que si tengo la posibilidad de mover una mayor carga, me volví más fuerte, por lo tanto tengo mucho más fibras reclutadas, tengo más fibras activas. Si mi objetivo es la hipertrofia, por ejemplo, como objetivo final, está bien, yo digo, bueno, pero me tengo que basar al final sobre las rápidas, no importa. Habiendo trabajado con mayor intensidad sobre las rápidas y en algún momento sobre las explosivas, hizo que mi organismo reclute más rápidas todavía. Entonces, cuando me pongo a hacer un trabajo puntual de hipertrofia, el aumento del volumen sobre cada una va a ser mayor.
Repito, es un trabajo muy interesante de la fuerza. Los resultados se ven al poco tiempo con las cargas. El sistema de variación de carga tiene que ser, hay muchos, se van a encontrar con el sistema 531, el sistema 5x5, una variación de carga a partir de lo que encuentran como RIR o RER, que es bastante útil también. RIR en inglés, bueno, en español se usa RER, que quiere decir repeticiones en recámara. Eso se refiere a la cantidad de repeticiones que me sobran. Entonces yo puedo manejar la intensidad de esa forma. En realidad tenemos testeos de fuerza máxima para hacer, pero si a veces no me quiero complicar con un testeo, o tengo un cierto número de gente que no puedo irme tan a lo fino y estar sacando la proporción para cada uno, una modalidad es esta. Entonces hoy te digo, esta semana vamos a hacer 5 series de 6 con un RER 4. RER 4 quiere decir que hago con un peso que podría ser 10, o sea, me sobran 4, pero hice 6. Y la semana que viene quiero que hagas, por ejemplo, de esas series, 3 con un RER 4 o 2 con un RER 4, y las otras que te sobran, las otras 2 o 3, van a ser con un RER 2. RER 2 quiere decir que ya le pongo el peso con el que haría 8, pero estoy haciendo 6. Y otra semana podría ser con un RER 0, o sea que no me sobra ninguna, llego justo a las 6. Tal vez no haga todas las series así, pero haga 2 o 3 de las series de ese ejercicio con un RER 0 o 4 series. Entonces con eso manejo la intensidad, porque es una forma bastante útil para tener una idea si no quiero trabajar al máximo. Muchas veces yo puedo hacer entre 8 y 10 repeticiones y no me quiero ir a una carga extrema todavía con el que me muero haciendo 6, sino que regulo la intensidad progresivamente. Entonces, repito y resumiendo, todo lo que es trabajo para mejorar las cargas, mejorar los kilos, poder levantar más peso, lo voy a hacer con, primero, siempre ejercicios básicos. No voy a usar más un vuelo lateral, no voy a usar un sillón de cuádriceps. Me baso todo nada más que en ejercicios básicos. En esta modalidad, aunque mueva kilos, se puede trabajar todo el cuerpo en un mismo día, ya que me voy a basar nada más que en ejercicios básicos y por lo general uno por zona, porque el objetivo, repito, es aumentar los kilos. Si de golpe quiero hacer un trabajo dividido, también se podría trabajar, por ejemplo, entre 2 días, no sé, entre lunes y martes completo todo el cuerpo, porque pude hacer algún ejercicio más de cada zona. Descanso un día, por ejemplo el miércoles, y el jueves repito lo del lunes y el viernes repito lo del martes. Entonces, cada grupo muscular fue entrenado 2 veces a la semana, pero le dediqué un poco más a cada uno, porque ya no hice todos los músculos en un solo día, sino que los dividí en 2. Espero que se haya entendido esa parte. Entonces la cantidad de ejercicios no va a ser muy alta, la cantidad de repeticiones vamos a manejarnos en general de 8 hacia abajo. Sí, la progresión es muy importante, sí, los descansos entre series son muy importantes, la técnica es elemental, porque acá los kilos que voy a poner encima me van a ser de un grandísimo beneficio, porque el estrés que voy a recibir a nivel muscular es muy importante, pero también es potenciar el riesgo de lesión cuando más kilos uso. Por eso, si no conozco las técnicas de forma perfecta, esto no lo voy a ejecutar. Una fase de preparación para esto sería muy importante, como vimos en algún otro momento, asegurarnos de los balances musculares, asegurarnos de las asimetrías, para después poder hacer todo lo más parejo posible. El número de repeticiones, ya hablamos, los descansos van a ser amplios, la fatiga va a ser baja, por eso es importante que para colaborar con la técnica, y el tipo de estructura muscular que se va a generar a lo largo es diferente. Repito, es un tipo de estructura mucho más atlética, distinta. Entonces, el trabajo de fuerza máxima, la verdad, se vuelve una forma interesante de hacer un entrenamiento distinto, resumido. El que no le guste mucho estar mucho tiempo, el tema de la fatiga en el gimnasio, se pueden obtener cambios con un tipo de músculo y de estructura diferente. El tipo de trabajo es ampliamente utilizado en muchos lados. Muchas veces personas por poco tiempo para poder entrenar
por cuestiones laborales o lo que sea, adaptan ese tipo de entrenamiento de lo que se llama full body o el cuerpo entero, porque no tienen la posibilidad de ir muchos más días al gimnasio, entonces darle más localización muscular. Nosotros tenemos que dedicar o hacer un mayor aislamiento, dedicación, cuanto más avanzado sea y cuanto más nivel de hipertrofia vaya a querer, pero recuerden que siempre los ejercicios de aislación, en el caso de que ya esté entrenando la hipertrofia, no me van a reemplazar nunca un ejercicio básico, es un ejercicio complementario al básico. O sea, ¿qué me va a dar el alto grado de hipertrofia del pectoral? El press de banco plano. El ejercicio de apertura me da la posibilidad de hacer una cantidad, un rango mayor de repeticiones, de que colaboren a aumentar la fatiga. La carga de utilizar, como es menor, el riesgo de lesión va a ser bajo. Pero en un trabajo de hipertrofia yo no haría muchos ejercicios básicos cuando en trabajo de hipertrofia hay mucha acumulación de fatiga. Me refiero a muchos. En realidad ejercicios básicos hay que hacer. Pero si en una rutina yo estoy haciendo 3 ejercicios por grupo muscular, 4, hago promedio la mitad de básicos y la otra mitad de aislados, bueno, sumo 3 básicos si es que voy a trabajar con cargas importantes. Por eso un trabajo básico no puedo alargarlo en el tiempo. Un trabajo de sentadillas, bien, muchas series van a terminar no con una fatiga a nivel de las piernas, sino una fatiga, por ejemplo, de los paravertebrales, músculos que me tienen que sostener la posición de la columna. Y si estos músculos se fatigan y me la dejan de proteger con una carga arriba, me lastimo la columna. Por eso, nunca puedo negociar la cuestión de la técnica. Bien, espero que haya quedado más o menos claro, tema de fuerza. Cuando hablo de potencia, ¿qué es? En realidad la potencia es una combinación entre fuerza y velocidad. Más que combinación, el término correcto sería la aplicación de la mayor fuerza posible en el menor tiempo posible. Entonces va a estar basada en hacer ejercicios de fuerza para reclutar, al igual como estuve hablando anteriormente a esto. Pero la diferencia es que después de cada ejercicio de fuerza va a existir lo que se llama, que lo vamos a ver más adelante, un ejercicio de transferencia. Transferencia es hacer un ejercicio de altos niveles de velocidad, no con pesas, con ciertos elementos o el propio gesto deportivo, porque quien va a trabajar potencia hay que ser un deportista. Entonces, por ejemplo, después hace un press de banco plano con un descanso intermedio, voy a hacer trabajos de lanzamiento de balón medicinal, de lagartijas con aplauso, golpes a la bolsa. Después de una sentadilla con peso, voy a hacer saltos, voy a hacer sprint, o depende de lo que necesite mi deporte. Entonces, el trabajo de potencia va a tener una base de fuerza combinado con trabajos de velocidad, y la fuerza es un trabajo de levantar kilos, básicamente, sin necesidad de trabajos de velocidad si yo no necesito aplicarlo. Y la hipertrofia es una combinación de la fuerza, pero no tanto de la fuerza máxima, tan pesado como si trabajara en fuerza, como se estuvo hablando hoy, sino que un trabajo intermedio en cantidad de repeticiones y con la integración de ejercicios aislados. Por lo tanto, repito, ¿qué ejercicios se usan en hipertrofia? Básicos más aislados. ¿Qué ejercicios se usan en fuerza máxima? Solo básicos. ¿Qué ejercicios se usan en potencia? Básicos con ejercicios se llaman balísticos explosivos. O sea, ejercicios de altísimo nivel de velocidad. Con esos movimientos ya sé entrenar esas 3 cuestiones apuntadas a la fuerza. Y eso en realidad abarcan otras cosas. Si yo hablo de alguien para salud, bueno, si mi objetivo es que mejore la masa muscular, ya hablamos de cómo se hace hipertrofia. Si hay trabajos de resistencia, se hacen con una combinación, tal vez con hipertrofia. También con hipertrofia. Básicos y aislados, dependiendo de cuál sea mi objetivo de resistencia muscular. Y acá quiero hacer un alto respecto a esto. Cuando son muy pocos deportes los que requieren resistencia muscular. Si hablamos de resistencia intermedia, hablamos de hipertrofia. ¿Sí? 12, 15 repeticiones. Bien. Resistencia de larguísima duración, como por encima de las 15, 20 repeticiones. Desde lo deportivo es muy raro que se entrene, excepto alguna cuestión particular. Porque todo lo que es resistencia se entrena con el propio deporte. Si yo quiero mejorar mi resistencia corriendo, no voy a estar en el gimnasio haciendo un ejercicio de musculación lo que dura la carrera. No tiene sentido. Que yo esté 1 hora, 2 horas, sería imposible además.
Así que la resistencia normalmente se obtiene en el propio deporte. Lo que me puede dar el gimnasio es la fuerza en el caso que estamos hablando de un deporte de resistencia. El gimnasio me va a dar la fuerza, ¿para qué? Para compensar desbalances musculares, o mejorar su compensación, mejorar la simetría, cuando hay más diferencia en una fuerza que otro, reforzar ciertas zonas musculares para que no haya lesión. Esto me va a traer mejoramientos en mi capacidad cuando yo tengo que repetir un gesto como el correr. Ciertos trabajitos de potencia ahí van, pero con ese objetivo también. Entonces, en realidad el trabajo de resistencia muchas veces el gimnasio va a estar abocado a algún que otro aislado y ejercicios básicos. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro. No se olviden que todo esto tiene que estar basado en la zona media. Yo no puedo nunca tener más fuerza o un desbalance de fuerza en lo que está más distal de mi cuerpo. ¿A qué me refiero? Hay un principio de fuerza que se llama principio centrífugo, en el cual tengo que priorizar los niveles de fuerza desde adentro hacia afuera. O sea, mi zona media tiene que estar muy fuerte, mi columna muy estabilizada, para que yo pueda desarrollar buena fuerza en los músculos que están más afuera. Por ejemplo, si empezamos a bajar, estamos hablando de isquiotibiales, cuádriceps y demás. Si hablamos hacia arriba, musculatura del tronco. Y recién al último, músculos más externos. Brazos, antebrazos, piernas. Por lo tanto, la zona media es lo que voy a priorizar. Después, los ejercicios más importantes, músculos más importantes, de tórax, pelvis, muslo, que son los que me dan los ejercicios básicos. Y en última instancia, los músculos más externos. Por eso la zona media es elemental. Yo no puedo tener un gran nivel de fuerza en el tren inferior, por ejemplo, si la zona media no está fuerte, porque no se transfieren fuerzas de abajo hacia arriba. En el caso de un deporte, no puedo hacer un ejercicio con peso porque me voy a lesionar. Por eso el trabajo de zona media tiene que ser adecuado a eso. Ya vimos alguna clase de zona media en la cual estabilizar columna es importantísimo. Bien, es otro tipo de trabajo, totalmente recomendable. Espero que no haya dudas. Ya con esto vamos viendo qué tipo de hipertrofia puedo generar en cada caso. Váyanse a la funcionalidad del trabajo, o sea, no se queden con las hipertrofias solas. O sea, mi objetivo es mejorar la fuerza y la potencia. Bien, en consecuencia, hubo un mejoramiento de hipertrofia de sarcómero. ¿Sí? Cuando hablo de hipertrofia sarcoplasmática, bueno, mi objetivo principal es la hipertrofia, no es una consecuencia. Si hablo de resistencia o deporte de resistencia, me voy a tener que basar en otras cuestiones. Por ahora, eso es lo que vamos a ir viendo. El trabajo de fuerza, repito, puede estar basado en un trabajo de nada más de todos los músculos en un solo día. Puede ser dividido, pero por ahora lo vamos a practicar de esa manera. Después le voy a especificar la tarea, pero vamos a ir ya preparando rutinas de cuerpo completo con solamente ejercicios básicos y una estimación aproximada de series y repeticiones para tratar de ir progresándolo semana a semana. Bien, por ahora terminamos. Nos vemos en unos días. Un saludo a todos.